¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que estén atravesando un hermoso fin de semana. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito para mostrarles una cuestión. Dado que, bueno, siempre todos hacemos hincapié en comprar tubos hexagonales que consideramos que son más resistentes al torque, cosa que es verdad, cosa que yo he comentado acá en el canal. También conté que he comprado mi primer juego de tubos de unidad en unidad, siempre hexagonal, hasta que una vez me encontré desarmando un motor de Fiat 600, yo era muy chico, y me encontré con algo que hasta el momento era un poco desconocido, dado que era un chico y por ahí todavía no había visto algunas cosas, ¿no? Me encontré que al sacar el cárter, las bielas tenían tornillos multiestrías, o sea que los tubos hexagonales no los pude utilizar y tuve que comenzar la tarea de volver a comprar uno a uno los tubos estriados. Obviamente aflojé las bielas con llaves que tenía, llaves estriadas que eran un poquito largas, pero créanme que el torque que llevan esos bulones, no, si bien estamos hablando de un motorcito 700 centímetros cúbicos, obviamente no costaba mucho aflojarlos, pero en motores grandes, en motores donde verdaderamente se torquea con fuerza, esos bulones se me hubiese complicado, como se le puede estar complicando a cualquier amigo que está desarmando algún cigüeñal y por ahí se encuentra con este tipo de bulones, con esta cabeza multi. No es un multiestrías, es simplemente un bulón cabeza estriada. Traté de agarrar uno grande, este es de una punta de cigüeñal, como para que se vea. Y también agarré una llave porque con el tubo quizás no se aprecia cómo encastra a la perfección la estría en el bulón. Les debía esta demostración, les debía esta explicación, un video cortito, no es las charlitas que tenemos habitualmente, dado que bueno, siempre cuento esa historia o por ahí hablo un poquito de por qué los tubos estriados y nunca tengo los elementos para hacer la demostración. Acá tenemos el motivo. Bueno, les mando un saludo, espero que les sea útil la información y nos vemos en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller. Les mando un saludo.